tu trabajo y sobre vuestro... Bueno, voy a cambiarme de gafas y voy a comenzar con una presentación muy breve, que es lo que solemos hacer aquí, porque lo que más nos importa son vuestras preguntas sobre las obras que habéis visto, sobre los filmes que habéis visto y tener un diálogo vivo y no formal. Muy brevemente, quiero presentar a nuestro amigo Alito Rogers. Digo amigo Alito Rogers porque es una persona muy conocida aquí en el Instituto Internacional, que ha trabajado en el Instituto Internacional y ha estudiado en el Instituto Internacional. Alito estudió licenciatura, Escuela de Arte Dramático por la Universidad de Boston, en Massachusetts. Hizo másters en literatura hispánica en la Universidad de Nueva York, sede en Madrid, cuando Nueva York estaba en el Instituto Internacional. Sí, okay. También en el Shakespeare Studio, Negro Ensemble Company, taller de teatro de New York City, etc. Y luego tiene también una larga trayectoria como actor de teatro, como actor de televisión, como actor de cine y como actor de cortos. Y una cosa que me impresiona mucho es que es una persona muy amable, ¿verdad? Todos lo sabemos aquí en el instituto, que es muy amable, y qué bien hace un personaje tan malvado, ¿verdad? Y tan duro en la película. Eso demuestra sus cualidades como actor, ¿verdad? Y la verdad de la ficción, ¿verdad? Que a veces la ficción, la mentira puede ser más verdad que los discursos que intentan ser no de ficción. Bueno, de todas formas, para perder la formalidad, lo que me gustaría es preguntarte, me hablaste el otro día que has hecho un corto que se llama Hambre, ¿verdad? Y que nos gustaría en un futuro que vinieses a mostrárnoslo. Si nos puedes hablar un poquito de tu corto. Vale, buenas noches. Saludos a todos vosotros. Como ha dicho él antes, he hecho un master's aquí con... Yeah, that's what it is. Un master's con la Universidad de Nueva York aquí, por lo tanto puedo decir que por la formación de estas universidades como Boston, Nueva York, etcétera, puedo estar aquí hablando en español. Es extremadamente importante. Por lo tanto, seguir estudiando español porque tiene futuro. Vale. Hablando del hambre, es un corto que saldrá dentro de poco. Se llama Hambre, Hunger, right? Y se trata de un tema actual. El sufrimiento de gente en África que sufren allí y vienen aquí y se encuentran con los mismos problemas que habían tenido allí en África, como si nada hubiera pasado. En síntesis es eso. No solamente eso, se trata del tema del dinero, cómo nos rebajamos, cómo nos abaratamos para poder conseguir un trabajo. Y esta es muda la película, casi no se habla nada. Todo está rodado como cine mudo. Está hecho en un escenario de cartón. Las ciudades, los edificios están hechos de cartón. El mar que atraviesan saliendo desde África son periódicos que crean olas para que se pueda ir pasando desde África hasta aquí. Más o menos es así. Es un corto bastante interesante, sinceramente hablando. Bueno, pues estamos ávidos de que vengas a hablar con nosotros próximamente de tu corto. Y ahora vamos a Esteban, ¿verdad? El causante, ¿verdad? Del shock que hemos pasado algunos estas semanas con esta excelente película, con este excelente corto, entre comillas, ¿verdad? Porque varios de vosotros me habéis dicho, pero esto es un corto, ¿eh? Y un corto que recibió el premio Goya al mejor cortometraje el año 2014
también tuvo nominación a los Oscars de Hollywood y, como podréis comprobar con el DVD que tenemos aquí, ha realizado también toda una serie de excelentes cortos con muy diversos premios en distintos lugares, en distintos países. Y bueno, la pregunta que le hacía antes es, ¿qué estás preparando ahora, Esteban? Esteban Crespo. Bueno, buenas tardes. Acabo de terminar un corto pequeñito, que se llama La propina, que es un homenaje al cine negro, especialmente a Sunset Boulevard, a Billy Wilder. Y estoy preparando dos largos, dos películas. Una muy pequeñita, que está ahora mismo en el Comité de Televisión Española, que me parece que sale esta semana. O sea, que esta semana sabré si hago un largo en 4 meses o si tengo que seguir esperando. Entonces es una peli muy pequeñita que está basada en dos cortos que hice al principio, mis 2 primeros cortos, que se llaman Amar y siempre quise trabajar en una fábrica, que es la historia de una pareja joven de 17 años, un primer amor, y es la decadencia de un amor, de un primer amor. Y después estoy trabajando, también está en proceso de financiación, una película mucho más grande, que es un thriller que ocurre en África, ya es una cosa muy grande, con una productora que se llama La Zona, varias productoras, que son productoras ya que tienen cierta solvencia para proyectos grandes. Tú has trabajado también en televisión, ¿verdad? He trabajado en televisión en programas infantiles con los Loonies. Los Loonies eran unos muñecos que cantan, sí. Y tenían un programa que estaba muy bien y que fue un éxito increíble en España. Y luego haciendo documentales también para televisión. Sí, he trabajado bastante. Tienes ya una larga trayectoria. Los estudiantes han visto Aquel no era yo, todos por supuesto, y han visto también varios de ellos Nadie tiene la culpa. Lo digo para las preguntas, para que no preguntemos solo sobre Aquel no era yo. Y los cortos que acabas de mencionar se encuentran en el DVD, sí, ¿verdad? Sí, y en ese DVD lo tenemos. Yo tengo una copia y otra copia va a haber en la biblioteca, o sea, por si queréis seguir viendo cosas de Esteban, si queréis daros el gusto de seguir viendo cosas de Esteban. Entonces, yo creo que lo mejor para todos, que a mí ya me tenéis muy visto por aquí, la mayoría de vosotros, así que lo mejor es que empecéis a hacer preguntas vosotros, ¿verdad? Yo tengo muchas, pero prefiero que seáis los estudiantes y los no estudiantes que estáis allí los que hagáis preguntas. ¿Sí? Espera, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer el micrófono, ¿verdad? Lo vamos a ir y luego, por favor, lo vais pasando, ¿verdad? Una cadena humana, así como hicieron las pirámides, ¿verdad? Pues os pasáis el micrófono. Es que así, esto lo estamos grabando y así se puede oír. Vale. La pregunta es, ¿qué fue tu inspiración para la obra Aquel no era yo? Mi inspiración temática es un artículo que leo sobre un niño soldado y adulto, que era un artículo que me impresionó mucho porque era una entrevista. Él contaba lo que había hecho cuando era pequeño y eran verdaderas barbaridades. Lo que contaba era tremendo, además era muy cruel. Y él no lo escondía. Yo pensaba que si yo fuera esa persona, lo contaría de una manera justificándome mucho más, ¿no? Lo único que hacía es que metía unas coletillas. Hay veces que empleo palabras que me da miedo que no entendáis. Pero bueno, metía unas coletillas, que es lo que ha quedado del corto, que simplemente justificaba el hecho de que si tú, de cómo era su cultura, de cómo es su familia, de la necesidad que tienes de pertenecer a algo, ¿no? Que es lo que queda en el corto, ¿no? Pero cuando yo leí esta entrevista, pensé que esta persona ya adulta, que le habían obligado a hacer cosas muy feas de pequeño, no iba a superar lo que había hecho, no lo iba a superar nunca. Y pensé que si se habían hecho muchas películas y documentales sobre menores soldados, pero que no se había hablado del después, de las secuelas, ¿no? Y me pareció que era una temática interesante, ¿no? Darse cuenta que hay personas, los niños soldados, los menores soldados, que sobreviven, claro, tienen que vivir con lo que han hecho, ¿no? Y que eso es muy duro. Entonces, a nivel temático, esa fue
el comienzo, ¿no? El comienzo del corto. Gracias. Un placer. ¿Otra pregunta? Está ahí detrás. ¿Podéis pasar el micrófono allí detrás? ¿Puedes hablar un poquito sobre el uso de varios idiomas en esta película? Porque hay inglés, español y pienso que algunos otros también. Sí, bueno, la verdad es que era una cuestión de que se entendiera, también un poco de credibilidad. No queríamos, bueno, no es que no quisiéramos situarlo en un país concreto, sino es que este cortometraje se rodó en España, se rodó en Toledo, en una granja de cerdos. Entonces, claro, y se rodó con muy poco dinero. Es un corto que parece que ha tenido mucho más presupuesto de lo que realmente teníamos, que teníamos muy poco. Entonces tampoco íbamos a tener dinero suficiente como para hacer una recreación verídica de un país concreto. Entonces lo situamos en el África Negra, en un país donde se utiliza el inglés, y eran unos cooperantes españoles, con lo cual cuando hablan entre ellos hablan en castellano, cuando hablan con los africanos pues hablan en inglés, ¿no? Y después es muy típico en África, yo he vivido en varios países africanos, pues ellos tienen luego sus lenguas, ¿no? Entonces entre ellos hablan otras lenguas. Y entonces aquí lo que hicimos fue que todas las personas que salen, o casi todas, yo creo que el único Alito es el único que no, eran, digamos, de países africanos, aunque viven en España. Entonces hicimos que cada persona hablara en su lengua. Y nos pareció bonito. Hay momentos donde se oyen distintas lenguas, pues hay desde Bubi de Guinea, había Angola, había de muchos países. Sí, fue como muy 7 diferentes idiomas rondaban por allí, más dialectos, y evidentemente eran como 80 extras de descendencias africanos. Sí, pero sí, rondaba bastante, se oían diferentes lenguas por allí, y a veces tampoco entendía yo el broken English de Nigeria, etc. Sí. Y los franceses que estaban allí. También, por claro. favor. Sí, sí. No, es eso. Intentábamos darle un poco de credibilidad y después también ser muy prácticos, ¿no? Teníamos poco dinero y hicimos lo que pudimos. Sí, Habla, evidentemente se rodó, como sabéis o no sabéis, se rodó en 4 días. 4 días para toda esta situación. Realmente es impresionante, podemos decir, y lo quiero decir con toda la franqueza, es que realmente él tiene esa capacidad de coger la esencia de una idea, pero también sintetizar esa idea, también esa capacidad de encapsular todas esas ideas, reducirlas en un tiempo mucho más corto que un largo, y además transmitir esa idea. Entonces para mí esa es la idea, lo que ha pasado con eso. Entonces para mí es un corto en largo, porque alguien ha preguntado, ¿es un corto? ¿Por qué preguntáis si es un corto? ¿Qué es la sensación que os da? Dirijo la pregunta a vosotros. Os ha preguntado. Yeah, why is it a long film to you? Si no me habéis entendido. Bueno, ¿Qué es la sensación? o sea, yo por el contenido bastante fuerte, hay tantas escenas que, no sé, yo creo que podrías hacer una película bastante larga con esas escenas. Y al terminar la película me sintió que era corto, pero, no sé. Te había dejado impresionada entonces, ¿no? Bastante, sí. Ajá. Pero me gustaría saber por qué decidiste hacer que sea un corto en vez de una película más larga. Lamentablemente por dinero. Ah, ok. Lamentablemente, sí. Sí, tengo que ser sincero, lo que podía hacer era un corto. En España hacer un largo está muy complicado. Desde hace unos años, como sabéis, estamos en una crisis muy fuerte, y entonces lo que es dar paso al largo nos está siendo muy complicado. Ahora mismo hay
una camada, un montón de directores, una generación de directores que deberíamos tener ya 2 largos como mínimo, y hay un tapón aquí muy grande de que no damos el paso. Seguimos haciendo cortos, claro, son cortos de una calidad técnica muy grande, pero porque claro, ya tendríamos que estar en otro sitio, ¿no? Es que la impresión que da a veces es que, perdóname ahora, es que hay cortos mejores que largos. Bueno, eso es vamos, estoy convencidísimo. Yo he sido muy crítico con eso, lo he dicho muchas veces y me hago, entre comillas, enemigos, pero en España el nivel del corto es extraordinario. También por una razón, y es que la libertad que yo tengo haciendo cortos nunca la voy a tener haciendo largos. Ahora que estoy con el paso, ahora estoy con 2 proyectos de largo, hay tantísimas personas opinando que es tremendo y no tienen por qué tener criterios simplemente porque van a poner el dinero o son intermediarios del dinero y no tienen por qué tener criterio. En cambio, en el corto tienes libertad. Mis cortos me los he autoproducido y entonces hago lo que quiero. Entonces eso no lo voy a volver a vivir nunca, solo haciendo cortos. Otra pregunta. ¿Consideraste sacar alguna escena? ¿Repite? Si consideraste sacar alguna escena. ¿Quitar? Sí. Bueno, de lo que hay, no. Bueno, no, miento. A ver, rodé una escena que tardamos casi medio día, más de medio día, que era espectacular. Era de verdad, era un plano secuencia muy espectacular, que lleva mucho tiempo pensándolo. Y cuando lo montamos, creaba un clímax en mitad de la peli, no en mitad, sino en la tercera parte, que descompensaba todo el cortometraje y tuvimos que tirarlo a la basura, ¿no? Yo para eso soy muy frío, la verdad es que en ese sentido intento no tener, una vez que me meto en la sala de montaje, intento no tener ningún apego, por mucho que me haya costado un plano o una secuencia como esta, pero la tuvimos que tirar a la basura porque lastraba todo el metraje, lastraba la historia, y lo tiramos. Sí que es cierto que estuve pensando en este montaje que habéis visto, la posibilidad, pero lo hacía mucho más duro, la posibilidad de quitar a la mujer de la sala donde está dando la conferencia, ¿no? Que no hubiera, digamos, ese perdón de ella, ¿no? El estar ahí. Simplemente ella le salvaría y él haría el ejercicio de contar, ¿no? de superar su trauma sin que estuviera ella ahí, ¿no? Lo que pasa es que lo hacía muchísimo más duro, quitaba mucha emoción al final, lo hacía más duro, ¿no? También es cierto que digamos que esta es una peli dura, pero es un tipo de cine clásico con un tipo de festivales concretos, ¿no? Pues sí, es decir, puede ganar un Goya o puede ganar un Oscar, pero no es para Berlín, no es para Cannes, digamos, ¿no? Entonces no lo planteamos por hacerlo más cercano a otro tipo de cine, pero vimos que no, que este es el montaje que funciona, este es el montaje que llega, es un cortometraje que se te tiene que meter dentro, ¿no? Que te tiene que emocionar, que te tienes que poner en la situación del niño. Es un tipo de película que apela a lo emocional. He de decir una reflexión sobre cuando pregunta Lito, que claro, después de ver el corto y ver su personaje es normal que tengáis miedo a contestar. Al hilo de eso es interesante porque... ¿Hablamos de esa escena? Sí, habla. Hay una escena muy fuerte allí, ya habéis visto la violación, ¿no? También esa escena está acordada. Es muy fuerte porque en el fondo es tan potente, simplemente dura, yo qué sé, no mucho tiempo, pero por la propia violencia sube, pero es una escena que comienza cogiéndola, tirándola encima de la cama, haciendo todo eso, y se ha cortado eso, porque si eso hubiera salido, no sé qué hubiera pasado con esa parte, hubiera parecido una violencia, porque realmente la cojo, ¡pum!, todas esas acciones, y se corta toda esa primera parte que hubiera parecer la eternidad, aunque no hubiera sido de verdad,
y se queda en esa parte, ¿no? Es una escena, sí, se corta, pero se queda bastante bien simplemente montándolo con esos segundos, ¿no? Bueno, vosotros sabéis, y no es el cine se hace en la sala de montaje. Eso es una cosa que está claro. El ritmo se da en la sala de montaje, se solucionan un montón de cosas en la sala de montaje, ¿no? Es fundamental en ese proceso, y que cada secuencia tiene que tener su medida, su ritmo, tiene que aportar, tiene que hacer crecer la historia, ¿no? Entonces es fundamental, y esta secuencia es lo que está contando un poco Alito, ¿no? Alito podría contar la anécdota cuando estuvimos ensayando la secuencia de la violación. Sí, sí. El primer ensayo, llego a su casa, yo había leído el guión. Me gustaría decir algo, cómo he podido hacer esta obra. Me habían llamado para hacer una prueba. De hecho, la agencia me había dicho, vete, hay una prueba, tienes que hacer esa prueba. Y yo pensaba, sinceramente, me gustaría compartirlo con vosotros, y decía, Dios mío, otra película con los negros allí saliendo. Esa era mi idea. Tú fíjate, no quería hacer la prueba. De hecho, cuando fui a hacer la prueba para esta peli, llevaba un traje porque venía de otra cosa, tú te acuerdas, ¿no? Sí. La prueba, ¿no? No quería hacer la prueba, era como, no quiero hacer una peli así de nuevo, ¿no? Pero fui a hacer la prueba. Entonces nos cita Esteban y nos dice, va a haber violencia. Tendrá que violar a una chica. Hay un sofá en su casa. Viene la actriz, ella viene preparada también, y dice, pero esto lo tenemos que ensayar. You have to rehearse it. ¿Cómo se ensaya una violencia? Y la tienes que hacer para no hacernos daño, para llegar a ese nivel donde coges esa tensión, pero a la vez tú como actor sabes dónde está ese límite. Y nos ponemos en un sofá. ¡Pum, pum! Entonces era como para probar qué fuerza tengo yo, qué fuerza tiene ella, hasta qué punto podemos ir sintiendo esa violencia, pero a la vez estando consciente de lo que queremos hacer. Y luego él nos dice, posiblemente va a haber penetración. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? ¿Qué? ¿Cómo se ensaya eso? Porque eso ya era como penetración. ¿Y qué hago yo entonces? Se supone que tengo que hacer algo con mis pantalones, ¿no? Entonces, así era eso, gradualmente, que me parecía bien. Él dice que puede haber eso, pero luego añade, más tarde, puede que haya penetración. ¿Cómo lo vas a ensayar, no? Y ensayamos, nos compenetramos el primer momento, pum, porque entendíamos que el único modo de mantener esa violencia para esa escena era de verdad ir hasta el límite de la fuerza. Y él evidentemente estaba allí, sí. Y también tener unos, ¿cómo se llama en español? Esposas, handcuffs, de metal, duelen. Lo pones, me pongo a ella y además duele, y se supone que pongo la llave en la boca, porque cuando vienen ametrallando o utilizando, tengo que sacarlo de la boca y luego desatarla, ¿no? Entonces había que coordinar, mantener esa violencia y coordinar a la vez. Me parecía interesante el trabajo solamente para ese momento, y gracias a la dirección pudimos de algún modo poder hacerla, ¿no? Sí. Bueno, ha utilizado la palabra penetración, que suena así un poco duro. La cuestión, hay otra palabra que es que se consume la violación o no, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? Sí, sí. Si termina viéndola o no. Sí, claro, sí. También muchas veces cuando estás haciendo una película que está en los límites, como es esta, ¿no? De violencia, ¿no? Pues te planteas muchas cosas, ¿no? Aquí es suficiente con que
haya el forcejeo, haya el intento y no haya penetración. Sí. Entonces decidimos que no, tenía que ser una violación y tenía que ser una violación en toda regla, no que se cortara antes, porque como sabéis llegan los helicópteros y es lo que hace que él tenga que irse y deje a la mujer ahí sola, ¿no? Pues eso, podríamos haber adelantado los helicópteros y que ya se hubiera... Entonces era a lo que se refería Alito, ¿no? Bueno, y parte de la gracia es que mientras que estaban ellos forcejeando ahí en el sofá de mi casa, ¿no? Apareció mi novia, ¿no? Y fue el primer encuentro que tuvo mi novia con Alito. Sí. Forcejeando encima de la actriz. Sí. He de decir que Alito es una persona, aunque no lo vayáis a creer después de verle, que es súper amable, de maneras muy suaves, y entonces incluso en los ensayos tenía mucho cuidado con ella, y la actriz le decía, no, hazme daño, por favor, Alito, hazme daño, y era la actriz quien buscaba más violencia también para meterse en el papel. Sí, es curioso porque ¿dónde está el límite, no? Ella quería que también tuviera esa fuerza, pero ¿cómo lo manejas? Y es evidentemente la formación como actor. Cuando están trabajando con niños, porque ya que tuvieron actores jóvenes, ¿cómo se presentan este tema y esta información con el guión? Porque claro que son pequeños. Claro, el niño no estaba en la escena. Cuando se rueda esa parte, tú ya sabes por el montaje, cuando se rueda esa parte el niño no está, y hablando con sus padres. Sus padres estaban mientras que se rodaba, ¿no? Y después, cuando terminamos la película, hicimos un pase primero para todos los padres y ellos decidían si lo veían los niños o no. Y todos decidieron que lo veían. De todas formas, eran padres muy concienciados, algunos habían vivido en situaciones similares y estaban muy por la labor de que sus hijos supieran que existían. La mayoría no sabía que existía lo de los menores soldados, que había, son todos españoles, todos habían nacido, casi todos habían nacido aquí o habían venido muy pequeñitos, con lo cual su mayor preocupación es el partido de que juegan los sábados al fútbol y jugar con la PlayStation, ¿no? Yo creo que es un punto interesante. Como tú acabas de decir, que muchos no sabían que existía tal situación. Como 80 niños allí, era retante. ¿Te acuerdas los ensayos, no? Cómo te pones firmes, cómo comienzas a sentirte como un soldado. Pero cómo representas un tema tan fuerte acerca de tus gente que está en África, y tú también eres descendiente de ellos. ¿Cómo representa eso con realidad? Me parecía bastante fuerte porque muchos no habían oído nada, niños yendo a la propia escuela. Me parecía, yo creo que el trabajo hecho es encomendable, es impresionante hacer que llegase a sentir esa fuerza necesaria para que traspasase la pantalla, ¿no? Porque niños muy inocentes. Hay una escena cuando les pido decir sangre, sangre, estamos diciendo en inglés blood, 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 blood. Y entonces teníamos que calentarnos, ¿te acuerdas? Para entrar allí diciendo, hasta que cuando entremos en esa sala, de repente tienen que sentir esa violencia, esa agresividad. Y yo creo que no era tan fácil. Uno dice, pero yo no quiero ser actor. Sí, uno se lo decía, yo no quiero ser actor, me da igual. Porque se daban cuenta que necesitaba algo, no simplemente tener una cara oscura, sino necesitaba una realidad, y unos lo negaban. No. Decía, entonces era eso, tú. Así que, pues, por eso. Buenas. Tengo dos preguntas sobre las matanzas de la gente que hace el niño. Mata de tres maneras,
Como la primera es para probar como su lealtad al jefe. La segunda manera es cuando mata al cojo, ¿no? A su hermano. Es como prueba su lealtad a... Esa es la primera, ¿no? ¿sí? O sea, mata al chofer y luego mata al niño dolido, ¿no? Pero después, o sea, ¿sí me explico? Sí, Ya, lo que ok. pasa- Bueno. son dos niños distintos. ¿Son qué? Dos niños distintos. Sí, sí, sí. Vale. Pregunto por las matanzas, por las maneras que matan. Sí. Porque la tercera manera, como mata como de enojo o de venganza. Sí. Y mi pregunta es, ¿por qué metió esta matanza? Y la segunda pregunta es, después de matar la primera, dice, es que lloró como mi padre. ¿Por qué? ¿Yo? ¿Qué? Lloró como mi padre. Sí, lloró como mi Como Ah, mi padre. lloró. Yeah. lloró. Lloró Claro. como mi padre. Claro, Y- todo eso son cosas reales de niños soldados reales. Claro que son unas pautas que se repiten dentro de toda la temática de menores soldado y es el bautismo de sangre. Se les obliga a matar. Y se les obliga a matar generalmente a alguien cercano. Muchas veces a un familiar, a su padre, a su hermano y tal. Es lo que intentamos hacer ahí. Después también es muy típico lo que se ve de considerar a un tullido una persona que no sirve para la guerra. Y también el intentar hacer creer a todos que están haciendo algo grande por su país. Una de las cosas más difíciles y que más me impacta es que tú cuando intentas trabajar con un menor soldado, sacarle de un entorno, de su entorno, que tú te crees que está él fatal en ese entorno, él no quiere salir, porque él está dentro de un sitio donde se cree importante, le hacen creer importante, está luchando por algo grande, y eso es lo que le hacen creer, ¿no? Entonces, todos son los distintos pasos por los que pasa un menor soldado, ¿no? Entonces la tercera cuando mata como, o sea, La tercera es la más dura porque mata por sadismo. sí, o sea, Era para no salvarle, era para que no tuviera justificación. Es decir, todas las demás te han obligado, esa no te han obligado, esa has sido tú. Y eso estaba en lo que he contado antes, en la entrevista que yo leí, ¿no? No siempre te han obligado. Tú tienes el poder de tener un arma en tus manos y de decidir quién vive y quién no. Y eso es un poder muy fuerte que te hace sentir casi un dios. Que es por lo que se utilizan los menores soldados, porque se utilizan los niños para la guerra, se utilizan porque son fáciles de manipular. Porque no van a tener una capacidad de reflexión, sino son armas mortíferas. ¿Y por qué hay la línea cuando el niño dice lloró como mi padre, como lloró como mi padre? Bueno, una de las cosas que hacen, que suelen hacerlas para como he dicho antes, para atraer a esos menores, para ese bautismo de sangre, para ese paso, es alejarles de sus familias, ¿no? Es hacerles creer que esos familiares o son esclavos o son gente indigna, ¿no? Es gente que no ama su país, ¿no? Lo que hacen es separarles psicológicamente de su entorno, ¿no? Y es parte de eso, ¿no? De hecho, él dice muy bien, ¿no? Muy bien lo que has hecho, ¿no? Pero no vuelvas a matar sin mi consentimiento, ¿no? Son todos los pasos y momentos que vive un menor soldado que curiosamente se repiten, ya sea en Asia, ya sea Sudamérica, ya sea África, ¿no? Son pasos que se repiten siempre. Evidentemente, como él está diciendo, es un tema actual. Ahora mismo en el mundo puede haber como 300.000 niños de este tipo en todas partes, en diferentes continentes, ahora mismo participando en guerras
Por lo tanto, el corto sigue siendo actual. Hoy, ahora mismo está ocurriendo en alguna parte del mundo. En ese sentido hay una cosa que me impresiona de este corto, que representa una tendencia también del cine español a mirar afuera. Está viendo últimamente tanto cortos como largometrajes que ya no siguen esa tendencia que hemos tenido tanto en nuestra cultura de mirarnos el ombligo, de mirarnos a nosotros mismos y ponerse... ¿Qué te parece? A mí me parece un síntoma de que algo ha cambiado profundamente en nuestra cultura, ¿no? Sí, yo creo que tiene una parte muy positiva, ¿no? Somos parte del mundo, tenemos que salir fuera, ¿no? No estamos acostumbrados. En mi caso, yo he vivido en distintos países africanos y entonces yo soy un enamorado de la África negra y esta historia me tocó, ¿no? Y es la necesidad de contar algo que te llega y que después es cinematográficamente interesante, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces. Este es un corto que utilizan las ONGs que trabajan con menores soldados. Las utilizan en la escuela, lo utilizan por todas partes. Este es un corto que estuvo en Naciones Unidas, en Nueva York, el día sobre los menores soldados. Estuvimos en un coloquio de altísimo nivel sobre menores soldados. Y el éxito de este corto para que se pueda hablar de menores soldados es que a mí no me preocupó demasiado. Yo no quise hacer un panfleto, yo quise hacer una película que tuviera un desarrollo dramático. Y como a mí me preocupaba eso, pues eso fue lo que hace que a ti te llegue. Y eso es lo que te hace que tú puedas reflexionar sobre ello, que te guste o no te guste, pero que te llegue y que te toque dentro, ¿no? Y eso es lo que ha servido para que luego sirva para sensibilizar y lo utilicen todas las ONGs para sensibilizar. Cuando nosotros fuimos a hablar con ONGs que trabajan con menores soldados, pues la mayoría quería quitar cosas como, por ejemplo, el disparo final, ¿no? El disparo de un adulto a un menor. Si lo piensas, es políticamente totalmente incorrecto, ¿no? Pero para mí era lo mejor del corto, lo mejor es ese final, ¿no? Para mí era necesario y luego pues ya, a unos les va a gustar más, a otros menos, pero llegas a un clímax que se resuelve de esa forma, ¿no? Ella no es una santa, ni mucho menos, ¿no? Eso es trabajo y la idea es que fueran seres humanos reales, seres humanos que aman y también odian, ¿no? Ni el niño, ni la cooperante, ni nada, todos al final. Y después también, para mí era muy interesante y yo quería poner en ese final al espectador en la situación de cómo actuarías tú, ¿no? Todos aquí y con cualquier persona que hablas te va a decir que el tema de los menores soldados es una barbaridad, vas a estar en contra, ¿no? Pero la cuestión es, si tú estás en esa situación y el niño soldado que tienes enfrente ha sido partícipe, ha matado a tu pareja y ha sido partícipe de tu violación, ¿cómo actuarías, ¿no? Entonces yo quería llevar sobre todo al espectador del primer mundo. Es una película claramente hecha para el primer mundo, al mal llamado primer mundo, en esa tesitura de cómo actuarías tú, ¿no? Es un punto muy interesante. Mata a tu pareja, te violan, tú tienes la pistola. Es fuerte. Yo creo que fuerte en el sentido, entonces, ¿qué acción toma? ¿No? ¿Qué acción toma? Creo que toma una acción para ayudarle también a la vez. Para que él no... Le salva la vida. Exactamente. El niño ya no tiene otra opción. Exactamente. No puede volver para atrás porque ya es un tullido, ya solo puede escapar. Es una muy buena opción porque no entra en la venganza, sino algo que trasciende, porque en el fondo ellos van a África para ayudar
como los periodistas, los voluntarios, los ONGs están allí para ayudar, ¿no? Y me parece importante en ese sentido. No lo había pensado así. ¿Hay alguna pregunta más? No se oye, ¿no? Vale, ahora mejor. Ya. Bueno, antes de nada, enhorabuena porque me parece una película increíble y hay dos cosas que me han encantado. Una de ellas ya la has mencionado tú, que es la de el no caer en la romantización fácil. No hay nadie que sea el bueno de la película, todos son víctimas y eso es lo que tiene la guerra, que es una tragedia y todos tienen sus razones. Y la otra cosa que me ha gustado muchísimo es el montaje, o sea, lo dinámico y sobre todo ese momento en el que nos sacas de ese infierno, esta escena de guerra, y nos pones en este aula civilizada y esta misma persona que está cometiendo esas atrocidades está reflexionando y hablando sobre ese pasado con una voz retrospectiva, o sea, introduce un elemento de reflexión que es increíble. O sea, me pareció que estás ahí jugando con dos tipos de películas casi, dos momentos. Entonces, te quería preguntar si esa idea de jugar con dos tiempos y casi dos personas distintas estaba en el guión original o ha sido algo que ha surgido ya al final, de una vez que tenías el guión de la escena de guerra. Y la segunda pregunta es, ¿a quién está dedicada la película? ¿Quién es esa persona? Y cómo ha sido un poco el proceso de... No sé si has entrevistado a gente, o sea, para elaborar el guión. Me interesaría saber más del guión. Muchas gracias. Sí, el guión, claro, cuando tienes muy poco dinero, tú vas con un guión muy cerradito. ¿Sabes? Te lo tienes que pensar mucho, lo tienes que ensayar mucho para poder hacer esto en 4 días y medio. Estaba muy cerrado, estaba todo muy pensado. Respecto hablamos con todas las ONGs que hay en España que trabajan con menores soldados. Hablé con todas las personas que me hicieron llegar, que han trabajado directamente con menores soldados. De hecho, todas las ONGs que han trabajado con menores soldados están en el corto. O sea, que apoyaron el corto, lo apoyaron y hicieron un gran estreno el Día Mundial para la Erradicación de la Utilización de Menores Soldados. Y nada, pues hablé con muchísima gente, ¿no? De hecho, a mí me hacía ilusión, desde la ignorancia, ¿no?, a que en vez de ser un actor, como es el caso, ya adulto, fuera un niño soldado de verdad. En Andalucía, concretamente en Almería, hay una ONG donde trabajan con menores soldados, con menores ya adultos, ¿no?, y trabajan la reinserción. Entonces estuvimos al habla con ellos para ver si podría ser interesante, pero ya desde el principio nos dijeron que lo que intentan es olvidar. Y no era bueno para ellos el hacer un trabajo como este, ¿no? Entonces al final es un actor, ¿no? Y bueno, es un proceso muy largo, ¿no? Es un proceso muy largo hasta que llegas a tener un cortometraje, un guión muy cerrado, ¿no? Yo pensaba que iba a ser más corto, tenía 17 páginas, ¿no? Luego al final, claro, cuando hay acción todo se hace muchísimo más largo, ¿no? Yo creo que si puedo añadir algo a eso, muchas veces hablamos de flashback y viéndolo para mí era flash forward. Y yo creo que es la clave de ese guión, porque si se tuviera que esperar hasta el final para poder hacer una reflexión, se hubiera perdido. Entonces esos como 3 o 4 momentos cuando te das cuenta que, anda, ese es el niño y ahora es adulto. Y vuelves de nuevo, ¡boom!, está explicando. Yo cuando leía ese guión digo, qué fuerte. El tío A
estoy hablando de él, ha resumido todo un tiempo que hubiera durado más en explicaciones, haciendo, lo llamo yo flash forward. Le estamos viendo como niño y le estamos viendo como adulto. Y me parece que de repente el guión se ajusta a poder entender lo que hubiera sido en un largo, simplemente haciendo eso para mí me impactó como actor leyendo y dije, qué fuerte, es interesante. Eso que entonces quería añadir esa cosa de flash forward. Para mí era eso, yendo a un futuro ya pasado también, percibiendo que es cuando es mayor y qué está ocurriendo. Y se podría entender entonces el drama del momento de Kanai, ¿no? Así que nada, enhorabuena. Bueno, hablamos un poco de Nadie tiene la culpa. Eso te iba a decir, no ha gustado, nadie tiene la culpa. A mí mucho. ¿Qué nos puedes...? Bueno, también hablando de la universalidad, ¿verdad? De este corto, porque en el curso hemos hablado bastante de películas donde se ironiza o se parodia el poder patriarcal, ¿verdad? El machismo, etcétera, con tintes bastante locales, ¿verdad? En algunos casos. Pero esta película, hoy le comentaba a otro grupo, podría estar hecha en Italia, en Francia, en Alemania, ¿verdad? Sí. No hay datos claramente españoles. Sí, vamos, en el fondo casi es la aspiración, ¿no? La aspiración que tenemos, en el fondo, para salvar el cine español tenemos que salir fuera de España. Las cosas que contemos tienen que interesar a todas partes, ¿no? No podemos hacer un cine demasiado localista que no se entienda. A mí me ha pasado, siempre mis cortos han funcionado fuera de España, pero curiosamente que cada corto ha funcionado en países distintos, por temática, En cambio, Nadie tiene la culpa, yo creo que es un corto que está más abierto a distintas culturas, ¿no? Es curioso, ¿no? Y funciona y gana premios en distintos sitios muy variopintos. ¿Puedes dar un ejemplo de qué Por ejemplo, sitios? sí, por ejemplo, hay cortos como Lala, es un corto mío que es muy de familia, es un entierro, incluso siempre quise trabajar en una fábrica Yamar, que es una pareja que bueno, pues que tiene los problemas de estar juntos, de tener una familia quizá un poco opresiva, pues son cortos que funcionan bien en Italia, en Grecia, un poco en Mediterráneo, ¿no? Mediterráneo, algunos países iberoamericanos, ¿no? Entonces hay otros cortos como Aquel no era yo, que Aquel no era yo es mucho más internacional. Eso en casi todas partes se ha visto Aquel no era yo, en todos los continentes, ¿no? Es curioso, ¿no? Y nadie tiene la culpa por ser una pareja, por tener hijos, es una problemática, ¿no? La crisis de los 40 es una problemática generalizada, ¿no? En un montón de culturas y se entiende con facilidad. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo voy a hablar un poquito de frivolidad ahora. Quiero que nos cuentes un poco desde que te nominan para Hollywood, que tienes que hacer ese recorrido, en el momento que dicen The Oscar goes to, estás ahí en la sala, cuéntanos la experiencia, qué se te pasa por la cabeza y cuando no sale nominado, qué se te pasa también por la cabeza. Toda esa historia hasta llegar a Hollywood. Bueno, la historia es muy larga, pero la verdad es que muy interesante porque lo organizan muy bien. Además, cuando estás nominado al Oscar, te hacen sentir muy bien. Tú eres un nominado al Oscar sí. Y ya estás a un nivel muy alto. Y además ellos te lo dicen, ¿no? Yo hablaba con la organización y me decían, no, tú eres un nominado al Oscar y tú eres tan importante para nosotros como Meryl Streep. Y actúan de esa manera. Ellos, otra de las cosas que me dijeron es
se equivocaban, pero bueno, decían que puede que sea la última vez que esté nominado, y quieren que todos tengamos la experiencia más increíble que podamos tener para que tengamos un recuerdo imborrable, ¿no? Y trabajan para ello, está muy bien, es que como objetivo me parece fantástico, ¿no? Sí, que, pero quiero decir algo porque yo también estábamos allí y tengo unos amigos en Los Ángeles y yo digo, pues estoy aquí para hacer el corto, está nominado, y ellos lo veían como algo boom allí, ¿no? Porque ellos viven allí en Estados Unidos y tampoco es una gran mayoría, y decía, Alito, you're here, un Oscar. O sea, oye, entonces para mí la idea de Oscar, como él está diciendo, tiene un peso impresionante. Así que tú Sí, y después hay muchos eventos, es que tendría que contar muchas cosas, pero bueno, la academia organiza muchísimos eventos en los que te juntan con un montón de gente, es fantástico, la verdad. La verdad es que son muy elegantes, ahí tendríamos que aprender mucho. De hecho, al volver escribimos una carta a la Academia Española para que aprendiera muchas cosas, como ellos. Una de las cosas que más me impresionó es cómo mezclan, ¿no? Cómo para ellos tú eres su futuro. Tú eres joven, tú eres el que les tienes que dar de comer, el que les tiene que dar trabajo, ¿no? Ellos te ven a ti como una posibilidad de negocio, de futuro, ¿no? Aquí en España, vosotros quizás no tenéis la experiencia, pero es todo lo contrario. Aquí los jóvenes es a ver qué vienen a hacer estos, Dios mío, a ver qué vienen a hacer estos. Y allí no, allí al revés, ellos quieren gente joven, ellos quieren que revolucionen el mercado. Entonces en ese sentido es muy interesante. Cuando perdimos, en el momento que yo llegué a la alfombra roja, a mí me habían dicho, en la alfombra roja se hace 2 pasitos para adelante, 1 para atrás. Esto lo que te dicen es que disfrutes mucho la alfombra roja, y estuvimos 1 hora y media en la alfombra roja. Fuimos 1 a 1, además ese año no había ningún otro español, no había ningún otro iberoamericano, no es cierto, porque estaba Cuarón, pero no sé por qué en los países no le ven como un igual, no sé por qué, no sé si es porque hay algún problema con México que desconozco, pero entonces, claro, éramos la única persona que se le podía entrevistar en castellano, con lo cual hicimos... Diles cuántas entrevistas que tenías allí. Sí, bueno, hicimos muchísimas entrevistas y después, sí, al poco de llegar, cuando llevamos la entrevista número 200, dejamos de contar. 200 entrevistas, era una pasada. Pero bueno, respecto a cuando perdimos, yo ahí ya, cuando llegué a la alfombra roja, empecé a percibir que no habíamos ganado. Sí, empecé a percibir que no habíamos ganado. Y después cuando vi las personas que salían a entregar el premio, además curiosamente estaba muy tranquilo, no sé, era curioso, en ese momento estaba muy tranquilo. Y es que tuvimos un coloquio, iba a decirlo en inglés, tuvimos un coloquio como una semana antes, y entonces todo el mundo me decía, tienes que tomar un tranquilizante, algo, porque tal. Y yo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Entonces, claro, para ver cómo me sentaba, yo no estoy acostumbrado a tomar nada, para ver cómo me sentaba me lo tomé en el coloquio este. Y me destrozó, porque claro, me hacían preguntas y yo era como si no tuviera, ¿sabes? Yo necesito la adrenalina para contestar, la adrenalina para y entonces evidentemente nunca más en la vida tomaré nada. Y entonces me fui sin tomar nada y no me noté excesivamente nervioso ahí. Se lo dieron a otros, fui muy elegante, se me veía aplaudir y luego fui a darle un abrazo, el tipo, su corto no me gustaba, pero era muy majo, era muy majo, sí, era muy majo. Sí, y no tomáis nada para subir las escaleras cuando vais a recoger el Goya, porque siempre me he preguntado. Sí, no se caerá alguien, ¿no? Con tantas escaleras que os ponen para recoger el Goya. Es la mayor preocupación en el Goya, porque además están mal hechas, son escaleras que están mal hechas y tienen unas proporciones totalmente equivocadas. Y tu mayor preocupación es caerte. En mi caso fue caerme y en mi caso fue quitarme las gafas. Claro, cuando yo voy al cine o cuando voy a ver, o en
espectáculo, pues voy con gafas, ¿no? No deben ser muy bonitas porque me dijeron, si ganas, quítate las gafas. Entonces, tú quítate las gafas y entonces, claro, dicen el corto, mi nombre, tal, me pongo de pie, doy un abrazo, tal, salgo a las escaleras, empiezo a andar así torpemente para que no me caiga, y me doy cuenta que tengo las gafas puestas, entonces me las voy a quitar y cuando me las voy a quitar me doy cuenta que el smoking no lleva bolsillos. Nada, es un problemón. Entonces me las tuve que dejar, entonces doy mi discurso con gafas. Entonces, además se ve, si tú ves la tele, tú ves el vídeo, hago así, y me quedo así pensando, y digo, no, y sigo. Bueno, una anécdota chorra, pero para suavizar el mundo aquel no era yo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien, pues muchísimas gracias por haber venido, por la película, por vuestra presentación.